La lancha no es confortable para nada, estás bajo un techito sentado así con los pies inclinados, sentado en una tabla, alrededor de 12 horas a través de ríos y del mar, en corrientes muy fuertes que pudiesen en cualquier momento voltear la lancha y si no sabes nadar, si no tienes un salvavidas, probablemente perder la vida. Es uno de los principales riesgos. Las lanchas generalmente se daña el motor y se puede dañar a mitad del mar y la lancha puede quedar allí varada porque se dañó el motor. Hay muchos piratas, lamentablemente hay piratas que llegan a robar a todo el mundo que esté allí en la lancha y está lleno de muchos peligros ese viaje que dura alrededor de 12, 15 horas. Llega un momento donde tienes que hacer unas escalas y dormir en algún pueblito en el Orinoco donde las plagas, las nubes de plagas llegan y te abordan. Es un viaje bastante riesgoso. Un poco de lo que fue su experiencia de migración, que fue para allá y todo aquello. Entonces, bueno, bienvenido a David y por favor, si nos puedes decir un poquito quién es David, cuéntanos para la gente que no te conoce. Así es, feliz tarde, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es David Valdés. Yo soy abogado, pero realmente me considero un viajero. Mi profesión, mi carrera que hice en Venezuela, lamentablemente quedó allá por asuntos que ya todos conocemos. Y me he dedicado a viajar los últimos años. Creo que me pudiera definir mejor de esa forma. Un viajero, un coleccionista de experiencias, de rostros, de sonrisas que he ido conociendo en cada país donde he llegado. Perfecto. Y entrando en tema, ¿cómo surgió esa idea de ir a Guyana? Tengo entendido que fuiste allá. ¿Cómo inició esa parte? Mira, Domingo, yo regresé de Colombia y estaba como quien dice reinventándome a dónde iba a emigrar. Y literalmente tomé el mapa de Venezuela y comencé a ver qué país estaba más cerca, comencé a estudiarlo un poco y la verdad sabía poco de Guyana, sí tenía algún conocimiento, pero no, digamos, toda la información para emigrar, si necesitaba visa o cuánto costaban los hospedajes allá, todo lo necesario para emigrar. Así que tomé el mapa, vi que era el país más cercano, cuando lo revisé los pasajes no estaban tan costosos y creo que se presentaba bien para un buen comienzo. Así fue como tomé la decisión de ir a Guyana. Y en ese momento, ¿sabías algo del Esequibo, de la reclamación o nada que ver? Sí tenía un conocimiento, pero muy básico. Quizás sabía los orígenes, sabía lo más básico, lo más académico, desde aquel juicio donde los jueces rusos fallaron a favor de Inglaterra, o bueno, hicieron un fallo un poco extraño, pero no sabía hasta dónde había llegado ese asunto. Y ahí también está cerca Trinidad. ¿No se te ocurrió ir a Trinidad también? ¿O de una vez viste que era Guyana y no pasa gente por Trinidad? Bueno, Por Trinidad y Tobago me refiero. yo pensé en Trinidad y Tobago, pero la verdad Guyana estaba más cerca, así que no me lo pensé mucho. Okay. ¿Y cómo inician los preparativos? Entonces, una vez que decides ir, que ese va a ser tu destino, te fuiste por aire, por tierra, por río, por mar. Domingo, ¿Cómo fue todos los preparativos? mi viaje fue una odisea. Fue una odisea. La odisea que atraviesan muchos esequibanos, muchos venezolanos que están migrando a Guyana, tanto como de ida y de vuelta, porque hay que tomar una lancha en el puerto de Chalanes de San Félix y es toda una travesía, pero asombroso. Es viajar prácticamente en un barco improvisado o quizá con no las especificaciones técnicas para hacer ese trayecto, ese itinerario tan largo. Así que tuve que viajar a través del río Caroní, el Orinoco, entrar a Mar Caribe. En el Mar Caribe parece que la lancha fuera a desarmarse en cualquier momento porque es una lancha pequeña y con el movimiento de las olas en el mar de verdad que se puede voltear en cualquier momento. Luego uno entra a algunos ríos de el Esequibo y pues bueno, hasta llegar al puerto de Charity. Llegaste a Charity, te fuiste por la costa, por el Atlántico, exactamente, ¿no? Sí, exactamente. No por los ríos Guarima, sino que agarró el Atlántico, no para el Atlántico. Así es, Okay, entonces llega primero a Charity, a Caridad, en el Esequibo. Así es. Okay, ¿y te quedaste en Caridad, en Charity, o no estés a Georgetown? Sí, continué hasta Georgetown.
Allá estuve viviendo por un lapso de unos 4 meses. Ok, ¿y cuál fue tu primera impresión tanto en Charity como en Georgetown? El paisaje, la gente, ¿qué te impresionó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te sorprendió? Sí, ya en el Esequibo, desde el Esequibo que sabemos que es parte del mapa territorial de Venezuela, pero ya desde allí la diferencia es enorme. Cuando llegas y comienzas a ver, qué sé yo, los anuncios publicitarios en inglés, comienzas a ver la carretera invertida, mira, es muy diferente la arquitectura, sí, de verdad que están bastante, es un poco diferente, es bastante diferente. Aquí un poco orientar, de repente las personas que nos están viendo conocen muy bien la geografía. Tenemos un mapa que se está compartiendo en la imagen principal. Lo que está en gris es el territorio Esequibo y Caridad o Charity superior derecha. Ahí pueden ver dónde llegó David para hacer su primera escala y después continuó hacia Georgetown, que queda más al este, más hacia la derecha. David, y cuando llegas a Georgetown, ¿a dónde te recibió alguien o estabas, como dicen en Venezuela, decimos en Venezuela, como pajarito en grama, justo allí? ¿Tenías algún contacto previo? Sí, yo tenía por supuesto a alguien que iba a recibirme, había una planificación que, si bien digamos no fue la mejor, porque lamentablemente sí, con la situación que estamos, uno sale con lo que tiene en sus manos prácticamente. Así que salí con un poco recortado de presupuesto y había alguien que me estaba esperando, aunque no con las mejores condiciones, pero sí con el mejor corazón para brindarme toda la ayuda. ¿Ese alguien era venezolano, guyanés, era alguien del Esequibo o no era del Esequibo? Eran venezolanos que están radicados desde hace algunos meses allá. Estaban radicados desde hace algunos meses. Ok, ¿y hay muchos venezolanos allá o hay pocos? ¿Cómo Mira, puedes decir? No, una pregunta que me saltean, quizás, ¿en qué fecha fuiste tú? ¿En qué año? yo estuve por allá por vueltas de el 2017, hace unos 3 años aproximadamente. Y para ese entonces ya habían bastante venezolanos, estaban Ya comenzando había a muchos llegar. venezolanos en aquella época. Sí, ya estaban comenzando a llegar bastantes. Ah, ¿y de qué ciudades eran? Si, ¿de qué lugares de Venezuela te solías encontrar gente? ¿De cualquier lugar o de un lugar en específico? Yo diría que más del centro y el oriente. Las personas que yo conocí, sí, en su mayoría, el de más lejos probablemente era de Valencia, pero había mucha gente, habían personas que eran más de acá, incluso conocí personas que tienen las dos nacionalidades, personas que vivieron en Venezuela, eran guyaneses, pero se fueron allá, tuvieron a sus hijos allá, entonces esas personas que nacieron en Venezuela pero de padres guyaneses ahora habían regresado a Guyana. Perfecto. Teníamos un mapita o tenemos un mapa, no sé si la conecté retrasó, donde se podría ver Venezuela, el territorio Esequibo, donde estaba localizado Georgetown, que es la capital de la República Operativa de Guyana, comúnmente conocida como David. Y llegas allí, ya tenías algún trabajo, ¿cómo conseguiste trabajo? ¿Trabajas en qué? Me imagino que es algo muy inesperado, quizás. Mira, sí, para ese Ahí entonces... regresó el mapa, ok. Viendo dónde está Georgetown. Disculpa, David, puedes contestar. Adelante, gracias por el apoyo visual con el mapa. Sí, para ese entonces era relativamente fácil conseguir trabajo. Probablemente no el mejor pagado y sí, tal vez tampoco en las mejores condiciones y sin ningún tipo de seguridad laboral. Pero sí conseguías trabajo en lo que eran comercios de los chinos que están bien instalados allá y tienen muchos negocios y comercios de electrónica, de ropas. Entonces allí podías conseguir trabajo fácilmente. ¿Y tú trabajaste en eso, en electrónica o en ropa? Sí, Domingo, yo creo que cada mes que estuve allá cambié de empleo y gracias a Dios cada empleo fue, digamos, uno mejor que el otro. Pero trabajé en las tiendas de ropas,
fue donde llegué trabajando. También trabajé en panadería, pizzería y terminé trabajando en un supermercado. ¿Y el resto de los venezolanos también en eso mismo o de repente estaban trabajando en otro tipo de actividades diferentes o adicionales? Sí, yo creo que la mayoría, por lo menos para ese entonces, trabajaba con los chinos en las tiendas de los comercios de los chinos. Y quizá también algunas personas trabajaban en la minería, pero eso ya es, digamos, un poco más a las periferias de Guyana. Entonces, están como un poquito más escondidos por allá. Pero creo que la mayoría trabajan en las tiendas de chinos. Ah, ok. Y a ver, y respecto a la documentación, cuando en aquel momento, al menos tu experiencia, el año 2007, ¿fuiste allá y fuiste en calidad de turista o no hubo registro migratorio? ¿Cómo lo hacen las otras personas? No, Domingo. ¿Había situación regular o irregular en cuanto a la historia? No, Domingo. Debo confesarte que sí, entré al país en situación irregular porque para ingresar a Guyana, incluso para ingresar hasta nuestro Esequibo propio, la República Cooperativa de Guyana, ellos exigen una visa y una documentación, una permisología que era algo engorroso solicitar, tramitar todo ese tipo de permisología, por lo cual no, la verdad no tenía ningún tipo de permiso, estaba irregular en Guyana. Y la mayoría de los venezolanos igualmente estábamos en situación irregular en el país sin ningún tipo de documentación, vulnerables de todo tipo y a merced de que pudiese acontecer cualquier cosa y lamentablemente no iban ni siquiera a poder identificarnos porque no sabían, no había ningún tipo de registro de nuestra presencia en ese país. Ok, y entiendo que eso ha cambiado un poco, ¿no? Con el transcurrir de los años, crearon una nueva forma más fácil para que los venezolanos puedan migrar sin tanta dificultad y estando regularizados. ¿Sabes algo de esto? Así es, yo dejé muchos amigos en Guyana, incluso amigos guyaneses y personas del Esequibo que son venezolanos también. Y tengo comunicación con ellos, me he enterado que Guyana ha ofrecido sí, mucha flexibilidad para el ingreso de los venezolanos y todo tipo de permisología. Creo que es un permiso temporal por 6 meses o un año, no estoy seguro, y es renovable por otro año más. Así que gracias a Dios ya no estamos en esa situación irregular o los venezolanos que están allá no están en esa situación irregular, al menos la mayoría. Tienen algún tipo de permiso especial para permanecer en el país y poder tener acceso a ciertos servicios como por ejemplo la salud, es lo que tengo conocido, o poder acceder a un trabajo digno, sí, si lo consiguen, con las regulaciones laborales que establece el país. Okay. ¿Y cómo fue el trato de la gente que conociste de Guyana? ¿Eran amigables? ¿No eran amigables? Mira, ¿Cómo con las personas de allá? tú me recuerdas a esa gente y yo no puedo hacer otra cosa que sonreír y sentir agradecimiento, porque en líneas generales me trataron bien. Yo digo que los guyaneses tienen una personalidad un poco extraña, ellos son un poco diferentes, vamos a decirlo así. Tienen un carácter un poco volátil, pero ya al rato como que se les pasó y tienen ese corazón grande porque conocí muy buenas personas allá, personas maravillosas, amables. Así que yo, en lo personal, puedo decir que el trato conmigo sí, fue maravilloso. Me siento bastante agradecido con los guyaneses que conocí en esos 4 meses. O sea, no tienen ninguna rencilla contra los venezolanos, ellos conocen de la reclamación o no conocen nada y entonces por eso le da igual cualquier venezolano. ¿Cómo podrías describir tu experiencia en el placer? Domingo, a mí me parece curioso que ellos piensan que es un mito. Ellos piensan que nuestra legítima reclamación por el Esequibo es simplemente alguna fábula antigua o un mito que pasaba de abuelos a abuelos. Ellos no están... Estoy hablando del ciudadano común. Creo que en cuanto a la diplomacia, ellos están muy bien preparados. Quizá
quizá un poco más que nuestros diplomáticos, no lo sé. Pero el ciudadano común piensa que es simplemente un cuento el asunto de la reclamación, así que no tienen ningún tipo de revanchismo con los venezolanos que están allá o ningún tipo de xenofobia especial, porque sí, por supuesto, la xenofobia la hay en Guyana como la puede haber en Brasil, Alemania, en Colombia, en Perú, en cualquier país, vamos a encontrar xenofobia. Pero decir que en Guyana hay una xenofobia especial en contra de los venezolanos por el tema de la reclamación, al menos yo no pudiera decir que es eso. Sí debe haber alguien y deben haber varias personas, estoy seguro que pueden haber sido víctimas de xenofobia en Guyana. Estoy consciente de que puede haber sido así, estoy seguro que es así, pero no simplemente por ser venezolanos hay una hazaña un poco especial. No, nada de eso. Sí, sí, yo te comprendo. ¿Y tú solo estuviste en Georgetown todo el tiempo o de repente conociste otro tipo de poblaciones y ciudades de Guyana o del Esequibo? Aparte de que hiciste un toque en Caridad, en Charity durante tu viaje. Sí, espera un momento, amigo. Yo voy a terminar de quitar esto. No quiero que se termine de caer. Con permiso. No hay problema. Disculpen, estamos en vivo. Bueno, sí. Sí, no hay problema. Bueno, sí, yo conocí otro territorio. Estuve en Bermis. Creo que eso ya es más aún más hacia el Esequibo. Hacia Georgetown, al este de Georgetown, creo. Como hacia Surinam, pues. Exacto, sí. Conocí el East Coast, West Coast. Y cuando viví en Brasil, estuve en Leten, que es más hacia acá de Venezuela, y pude conocer allí, tener algún tipo de contactos con venezolanos que han emigrado hacia esa parte del Esequibo, migrar dentro de Venezuela, pero sí, están allí. Y conocí también muchos esequibanos que viven en Georgetown, conocí muchos también. Okay. Y de las personas, percibiste en la calle, en la sociedad, eso que tradicionalmente no se Guyana, de que hay grupos étnicos bien diferenciados en cuanto a origen y en cuanto a religión, musulmanes, negros o afro-guyaneses, indo-guyaneses y amerindios, que serían los indígenas. Es notable esa diferencia étnica. Sí, yo creo que Guyana es un país bien estratificado, pero de manera natural. Ellos se subdividen en esos grupos que tú perfectamente has descrito, en afroguyaneses, en los grupos indígenas. Hay una mayoría hindú, o bueno, una mayoría que se comparte con estos afroguyaneses. Incluso la población china, digamos que son un grupo importante allí. Pero es curioso porque en países como Colombia, Venezuela o el mismo Brasil vas a conseguir, por ejemplo, distintas tonalidades de color de piel. En Venezuela vas a ver o los afroguyaneses, vas a ver los hindúes, personas de la India como tal, vas a ver muchos chinos y los indígenas. Y de esos cuatro grupos, en esos cuatro grupos es que se va digamos, a dividir lo que es la mezcla fenotípica de las personas de Guyana. Y entre ellos, o sea, no están integrados, o sea, hacen sus cosas por separado o indistintamente uno consigue una familia compuesta por, no sé, de repente la madre que es afrodescendiente y el padre es musulmán de la India, no sé, o están muy identificados ellos separados unos de otros. Mira, yo creo que en lo que es la vivencia del día a día, así como tú lo comentas, es común ver eso, es común ver un niño chino jugando con un niño de piel oscura sin ningún tipo de problema. Yo creo que puedes ver una pareja de hindúes perfectamente con unos musulmanes, pero a rasgos generales también creo que ellos mismos están sí, bien estratificados y están esas divisiones que pujan entre sí por mantener una hegemonía dentro de la sociedad guyanesa, sobre todo en la política, se ve mucho. Okay. Importante. Y
Ellos saben qué saben de Venezuela. Más allá de la reclamación, conocen de Venezuela mucho, poco, la conocen, no la conocen, es un referente para ellos o no lo es. Es curioso, Domingo, ellos no saben prácticamente nada de Venezuela. La otra vez conversaba con unos compañeros y les comentaba eso, que me deja asombrado cómo estamos al lado, y no solo Venezuela, países como por ejemplo Brasil, que son fronterizos, o Surinam, que son fronterizos con ellos, y ellos están casi que aislados del mundo. Ellos conocen más de las culturas quizá de la India, dependiendo del grupo étnico al que pertenezca. Si son hindúes, el sueño de ellos es conocer la Meca, por ejemplo. Pero si son de los afroguyaneses, probablemente tengan un estilo muy underground, hacia al estilo Nueva York, y también a lo que es la cultura jamaiquina, la cultura rastafari. Eh, pero sí, en cuanto a conocer de los países vecinos, creo que se han aislado un poco. De Venezuela, yo les pregunté varios de Venezuela y quizá te decían, bueno, que tiene mucho petróleo, bueno, que las mujeres son hermosas. En ese entonces podían decir del difunto, del innombrable, que no lo nombremos acá. Y por supuesto de nuestras playas. Los guyaneses aman la playa. Yo sentí en ellos como un tipo de tristeza o nostalgia por no tener una costa como el Mar Caribe y poder ir libremente a esas playas. Creo que contigo una vez conversábamos de que ese puede ser un buen punto para nosotros, digamos, sí, ganarnos a los guyaneses de que pueden tener todas las bellezas naturales que Venezuela tiene, a los esequibanos, porque son venezolanos también. Entonces hablaba mucho con ellos y sería ese interés de poder conocer Venezuela, conocer lo que era, sí, las playas mayormente. Ok, y bueno, quizás yo sé un poquito, pero nunca he ido a cuenta, ¿no?, cómo son las playas en Georgetown, porque ellos están en la costa. ¿Cuál es la diferencia con las playas de Venezuela? Yo no terminé de entender eso. De hecho, lo he conversado una y otra vez con mis amigos guyaneses, personas que de allí, y aun por más que lo he investigado, no entiendo por qué las costas de Guyana están como sucias, parece, y que no suene peyorativo, pido disculpas si suena feo, pero sí, las aguas tienden a ser como negras, y eso es algo que no termino de comprender. ¿Pero es por contaminación o porque el agua es así? Hay un mito, o no sé si es un mito, pero es una explicación que incluso algunos guyaneses me han dicho, que aparentemente después de unas perforaciones en busca de recursos mineros, digamos que se abrió una zanja de agua, de barro, que contaminó todo lo que era el área marítima, el área costera, y que dicen, de verdad que no lo sé. Ah, o sea, no, para ellos sus propias playas no son nada atractivas, ¿no? Para ellos bañarse en ellas. No, no, no Está bien, está. mira, y otra pregunta, David, sobre los venezolanos que están allá, los que tú conociste en el año 2017, ¿ellos conocen del Esequibo o, tampoco, o conocen poco, conocen mucho? ¿Cómo cuentan los migrantes, no? Los que están así como tú. Tienen un conocimiento, yo digamos, creo que medio. No, no puedo decir que están en la completa ignorancia, ni mucho menos ahora están viviendo en este país. Pero creo que han ido instruyéndose un poco más. El hecho de estar en ese territorio los ha hecho interesarse por el tema, y quizá el que no sabía nada ahora conoce un poco más de la media de lo que debería conocer, y el que ya tenía un conocimiento entonces ha expandido su información en cuanto al tema del Esequibo y la reclamación territorial. Ok. Bueno, ya casi llegando a las últimas preguntas, quiero comentar aquí, preguntarte para que lo compartas. Sé que una vez me dijiste que viste o conociste a Reina Reatia, que fue la embajadora en aquel momento de Venezuela en Guyana. Cuéntanos un poquito cómo fue eso, hablaste, ella sabía del
objetivo de la reclamación? ¿Cómo fue eso? Mira, yo conversé con ella, como te decía, trabajé en un supermercado y para ese entonces se estaba cumpliendo un plazo en el cual la República Cooperativa de Guyana y Venezuela debían o arreglar amistosamente el diferendo o pasar a la Corte Penal Internacional. Así que le pregunté por ese asunto y el plazo y sí, la amenaza de Guyana de que iba a llevar el caso a la Corte Penal Internacional y todo esto. Le pregunté y su respuesta fue un tanto vaga. No sé si lo haya hecho, digamos, simplemente por manejar la información desde un tema confidencial, pero a mí me pareció en ese cruce de palabras, creo que no tenía la preparación para poder dar una respuesta un poco más sustanciosa, o al menos una mejor excusa para yo decir, bueno, es que me está respondiendo políticamente. Y por lo que escuché también y pude percibir, porque estamos hablando de que este es un tema más que interesante, importante en todo lo que es la geopolítica venezolana. Yo me imaginaba un personaje de esos que tú lo ves y nada más con la mirada te quieren comer vivo. Ella me pareció una mujer un poco más dócil y sí, digamos un poco pasiva. Yo esperaba que la persona que tuviera en sus manos esta responsabilidad era de estas personas muy sagaces, muy incisivas, de este tipo de personas que pueden pelear, que pueden crear y construir argumentos fuertes en cuestión de segundos, pero en ese cruce de palabras que tuvimos, de verdad que me dio la impresión de ser una persona un poco, sí, digamos, pasiva para tener esta responsabilidad tan grande. Ah, bueno, entiendo. Aunque yo una vez escuché a una persona que el nombramiento de ella también perseguía crear algún poco de distensión, ¿verdad? Con Guyana, con el gobierno, quizás era pensando en eso que ella actuaba de esa forma, ahora su forma de actuar y por eso la enviaron a ella, pero entiendo tu parte de lo que esperabas una persona distinta. ¿Y algo fuiste al consulado o en la embajada de Venezuela? Sí, por supuesto. ¿Algún apoyo, alguna diligencia? Por supuesto, cuando yo me dirigiera porque estaba... ¿Cómo funciona eso allí? Mira, de verdad que los funcionarios tienden a ser bastante amables. Yo conversé con algunos de ellos, pero es digamos que la misma burocracia, la misma demagogia que en Venezuela, lamentablemente no resuelve nada, lamentablemente no tienen respuestas para nada. Y sí, yo creo que se repite. Es lo mismo de las instituciones públicas en Venezuela. Es replicar lo mismo, esta vez en un consulado en este país. ¿No te sentiste apoyado o si eran amables solo que funcionaba a medias? Digamos que el trato amable viene desde lo humano. Sí, es como puedo darte un trato cordial o simplemente atenderte bien porque estoy atendiendo un público, algo así. Pero en ese momento, por ejemplo, que yo me dirigía para preguntar sobre la renovación de la prórroga, ellos simplemente me dijeron que no, que ni siquiera en Venezuela estaban resolviendo, que eso se llevaba no sé cuánto tiempo y no me dieron una respuesta que yo pudiera decir, bueno, es que debo esperar un lapso, es que puedo tramitar, es que no, simplemente ellos no sabían. Wow, entiendo. Otra cuestión que recuerdo que hablé en algún momento contigo fue sobre el mercurio. Entiendo que en Guyana el mercurio no tiene ninguna restricción de venta y eso ayuda a la minería a que sea cada vez más ecocida, ¿no? Sé que también hasta hay una especie de estudio en alguna oportunidad que nos dices del mercurio allá en Guyana que te llamó la atención y que te tocó de algún modo conocer un poco más. El Quicksilver. Bueno, sí, para el año que yo estaba allá era legal, pero se manejaba en un negocio, ahí sí eran unas víboras, ¿sabes? Ellos podían, digamos, poner el precio dependiendo del comprador.
si de repente llegaba un simple minero a comprar, no sé, tantos miligramos porque necesitaba para su trabajo del día a día, ellos podían ponerle un precio, pero de repente llegaba alguna persona que quizá podía darse, sí, tenía cómo comprar una botella, entonces ya el precio cambiaba mucho más. Ellos jugaban con eso, no había ningún tipo de regulación, aunque era legal, pero estaba así, digamos, como a la libre especulación y usura de los vendedores. Eh, Creo que para el año 2018 iba a terminar esa permisología, iba a entrar una restricción para poder comprarlo, lo cual no lo sé, pero creo que era un mercado bastante turbio y podía salir, podía pasar cualquier cosa. Permiso, disculpa David, nos vamos a conectar a todos los presentes y vamos a volvernos a conectar por el mismo enlace que va a terminar la sesión. Disculpe. Entiendo, ok, salimos y volvemos. Vale. Ah, perfecto, vamos a reconectarnos. Sí. Perfecto. Ok. Vale, Sí. está muy interesante la disertación y bueno, vamos en la próxima parte a terminar las preguntas y A todas las personas que están viendo este video por el live de Facebook, bueno, estamos en un foro sobre una perspectiva humana de la migración de guyaneses en Venezuela y venezolanos en Guyana. Hemos salido de la transmisión en vivo de Zoom, pero ya estamos entrando nuevamente para continuar con la disertación, con el debate. Gracias por asistir. ¿Alguna de las personas que está viendo este video tiene alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo? ¿Alguna duda sobre el tema del Esequibo? Pueden escribirla por acá y con gusto les estaré respondiendo. Hola. Ajá, David, estamos Hola, online. escuchamos. Ok, estoy Vamos a de esperar creo que 30 segundos, lo único para que todo el mundo se conectara. De esta manera espero la indicación de Yosir de la fundación. Excelente. Ahí estás, Domingo, con la camiseta del mejor equipo. Los gloriosos Leones del Caracas. Así es, así es. Espero que no enojar a algunas personas por allí. Excelente, Domingo. Tú sabes lo que es. Así es. Estamos en casa, entonces somos un club. Claro que sí. Es que es equivista de los Leones, por supuesto, obviamente. No, vale, en honor a la verdad y el equivista del equipo enemigo que también son tremendos luchadores. Tenemos que rescatarlos. Sí, sí, sí. Me dijeron que los esequibanos son caraquistas. Tenemos una doble tarea entonces en la fundación. Bueno, continuamos, Yosir, o falta más gente de la que estaba conectada antes. puedes iniciar, Domingo. Le recordamos que a los amigos que estamos con Domingo González y David Valdés hablando sobre las experiencias de la migración venezolana en Guyana y la migración guyanesa en Venezuela. Adelante, Domingo. Bueno, continuamos. Estábamos en la respuesta que quedó por concluir la cuestión del mercurio en Guyana, que era de libre venta, que había
negocio un poco turbio, pero que se esperaban que llegaran algunas regulaciones, ¿no? No sé, ¿querías completar algo más o ya era todo lo que ibas a decir? Bueno, sí, que es un poco turbio y que al comprador le puede pasar cualquier cosa. Y cualquier cosa puede ser desde un negocio exitoso, una estafa o algo grave. ¿Y tú crees que ese negocio del mercurio tiene incidencia del lado de Venezuela más acá de la reclamación? No sé, en el estado Bolívar, el estado del Tamacuro, o no llega hasta allá? No tienes idea, no sé. Yo creo que tiene una incidencia en la vida cotidiana, porque el mercurio obviamente va a apoyar a la minería, al asunto, a la cuestión de la minería. Entonces, de esa minería sale el plato de la mesa de muchos esequibanos. Entonces, creo que la influencia va directamente a lo cotidiano. Ya es de, digamos, el asunto diplomático y a la reclamación, creo que está es un tema que se puede debatir, que se va a dirimir es desde los tribunales y desde las acciones diplomáticas que se emprendan. Creo que la mayor incidencia está allí. Okay. Perfecto. Aunque mi pregunta era, ¿se comercializa incluso hasta Venezuela o no sabes? O sea, quizás estabas en Georgetown y no lo puedes saber, pero quizás sí lo sabes. Sí, llegaba ese mercurio oriundo de Guyana como tal hasta estos lugares, hasta Venezuela. Sí lo sé, y eso es algo que, digamos, es algo que nadie quiere hablar o nadie quiere decir, pero sí, el mercurio guyanés ancla en Venezuela y pasa por puertos, pasa por aeropuertos, entra por helicópteros. El mercurio guyanés sí ciertamente apoya la minería ilegal en Venezuela. Okay. Bueno, ya estamos casi terminando. Creo que tengo un par de preguntitas más nada más. Una, ¿por qué no continuaste en Guyana, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no te quedaste? ¿O qué fue lo que ocurrió? Mira, siempre, como te decía al inicio de esta entrevista, he pensado viajar. Creo que desde que comencé a viajar, he pensado siempre en alcanzar nuevos horizontes. Esa ha sido la motivación principal, por supuesto, para no quedarme en Guyana. Pero también es que lamentablemente es un país que, si bien puede sí, cubrir ciertas demandas, no te va a ofrecer la calidad de vida que quizá alguna persona está buscando. Lamentablemente aún quedan muchas cosas al país por corregir y esperemos que las corrija. Les deseamos lo mejor a Guyana, pero les por supuesto, para Parece nosotros. que es posible sobrevivir, pero no prosperar. ¿Sería algo así lo que me quieres decir? Sí, es un poco difícil llegar a fin de mes allá en Guyana. Con un salario de Guyana te cuesta. Ok. ¿Y los venezolanos que conociste allá, conociste a alguno que estuviese estable? O sea, o la mayoría eran recién llegados, trabajando en lo primero que consiguieran. Tengo un amigo que está estable allá desde hace unos cuantos años, está estable y le va bastante bien. Ok, así es posible estabilizarse para algunas personas. Bueno, yo conocí más de Solo uno de muchos. Sí, solo uno. Perfecto. Bueno, creo que voy a agregar una más. Sé que una vez me comentaste que viviste con musulmanes. Y bueno, en la Venezuela no es muy común los musulmanes, y sé que tuviste unas experiencias anecdóticas muy chéveres, muy curiosas, que no sé decir cómo fue esa experiencia de vivir en una casa con musulmanes. Mira, y yo ahora vivo en un país donde hay muchos musulmanes, pero los musulmanes de Guyana son otra cosa. Necesito hacer esta salvedad para explicarme, porque es que ahora tengo otra perspectiva. Y los musulmanes de Guyana son de raza hindú, son personas de la India como tal, pero de religión musulmana. Y voy a hablar de ese grupo específicamente, no de aquellos que
son de países, oriundos de países musulmanes, raza musulmana y religión musulmana. Pero los musulmanes de Guyana son personas con unos altos estándares de limpieza, por ejemplo, con unos valores y principios, digamos, bien marcados, bien enraizados. Puedo decir muchas maravillas, muchas cosas buenas de los musulmanes que conocí en Guyana. Lamentablemente no de ahora de estos que estoy conociendo ahora, pero sí, me impresionó, me impactó mucho su sentido del orden, de la limpieza y del deber ser de cada cosa. ¿Puedes dar algún ejemplo en qué son ordenados, en qué es el deber ser? Te voy a contar una anécdota corta aquí. Cuando yo llegué a esa casa domingo, yo la mañana siguiente salí a comprar una cesta para la ropa. Entonces la señora de la casa, que ella me decía me pidió que le dijera tía, ella me dijo, no, yo voy a lavar tu ropa. Tú solo me compras el jabón que yo voy a lavar tu ropa. Todos los días. Me dijo, a las 9 de la mañana yo voy a sacar la ropa y tú la lavas. Y yo la lavo. Tú solo vas a lavar tu ropa interior. Ok. Yo compré una cesta para la ropa sucia. Cuando ella vio la cesta me dijo, no la vas a necesitar. Y yo pensé, ¿por qué no? Y era precisamente porque no puede haber ni siquiera un par de medias sucios dentro de la casa. Ellos todo lo lavan exactamente en la mañana, al despertar, lavan toda la ropa. Entonces fue algo que siempre recordaré porque no entendía al principio por qué ella me dijo que no necesitaba una cesta de ropa sucia. Era porque no podía permanecer ropa sucia en la casa. Ok, no como la ropa para lavar el fin de semana, sino que religiosamente día a día había que lavarla. Día a día en la mañana. Bueno, está bien, excelente. Sé que hay mucho más que conversar, pero bueno, el tiempo nos apremia. Una última pregunta. Yo sé que has tenido experiencia migratoria con los 3 países que hacen frontera terrestre con Venezuela, con Colombia al oeste, con Brasil al sur y con Guyana al este. ¿Qué briefing rápido puedes decir de cada una de las experiencias, las cosas positivas y negativas de Colombia, positivas y negativas de Brasil y positivas y negativas de Guyana? Porque ahorita en este momento donde todos los venezolanos migran, es algo interesante conocer a alguien que estuvo en las 3 fronteras terrestres de Venezuela. Mira, empezó por Colombia, fue el primero donde estuve. Me encanta Colombia, que es como una Venezuela pequeña. Y digo Venezuela pequeña en el sentido que ellos tienen muchos recursos como Venezuela, aunque en menor proporción, pero tienen mucho turismo, tienen muchísimas partes hermosas, también tienen muchos recursos minerales y el factor humano, tienen ese carisma muy parecido al venezolano. Eso lo puedo decir como parte positiva. Como parte negativa de Colombia, puedo decir, sí, también el mismo sistema político, pero sobre todo el sistema de salud. Es muy estricto, el sistema de salud de Colombia es muy hermético, es difícil hasta para el propio colombiano. Así que un extranjero en Colombia, si es por la parte de salud, creo que le va a costar, va a ser un poco difícil. Vamos con Guyana. Guyana es un país que, creo que puede enriquecerse mucho con Venezuela. Esperemos que una vez resuelto el conflicto territorial, con un resultado favorable para Venezuela, por supuesto, esperemos que los países puedan tener un acercamiento al menos, porque Guyana tiene muchas cosas que pueden, digamos, complementar a Venezuela, y Venezuela también tiene muchas cosas bonitas que ofrecerle a Guyana, como por ejemplo, los guyaneses pueden visitar todas las maravillas naturales que tiene Venezuela, no solamente las playas, estamos hablando de lagos, montañas, ríos, cantidades de cosas que en Guyana no lo tienen, y los venezolanos a su vez podemos ir allá y también ver algo que es completamente nuevo y diferente para nosotros. Es más que interesante para un venezolano ir a Guyana y compartir, digamos, con hindúes, con musulmanes, apreciar, disfrutar lo que es la belleza arquitectónica, toda esa arquitectura colonial inglesa de Guyana, o la arquitectura hindú llena de tantos matices y colores. Creo que es algo que los venezolanos podemos ir a disfrutar a Guyana. Y no solamente desde el punto de vista turístico, Guyana también puede tener, digamos, otras virtudes como, sí, lo que es la producción de arroz y azúcar, que es un
fuerte de ellos, en lo cual Venezuela puede complementarse y aprender técnicas de agricultura, ya que ese país le ha tocado sobrevivir prácticamente de eso antes de aprovechar la minería, que es algo reciente, que lo vienen aprovechando, y bueno, ahora nuestro petróleo, que también han comenzado ya a explotarlo. Entonces creo que ambos países pueden complementarse muy bien. En contrapeso a Guyana, bueno, de Guyana hay muchas cosas que podemos decir que lamentablemente no son muy buenas, y hay una lista que puede ser bastante larga, así que solamente voy a mencionar pocas, y creo que una de las más evidentes es su atraso urbanístico. Creo que al país como tal le falta mucho por crecer en cuanto a la construcción de carreteras, de acueductos, de infraestructuras de primer mundo. Creo que es un país muy poco desarrollado de eso. El otro punto negativo del país, probablemente sus instituciones, que están viciadas y están, sí, muy entredichas por temas de corrupción y hay que contar guisos, por decirlo de una forma coloquial. Otro punto no muy a favor de Guyana, pues, es el tema de la violencia y sobre todo los femicidios. Lamentablemente es triste los índices de femicidios y violencia que ocurren en ese país. Entonces, bueno, dije un poquito bueno y un poquito malo. No voy a extender la lista de las cosas no positivas de Guyana porque tampoco es la idea de hablar mal de ellos, pero la lista pudiera continuar. En cuanto a Brasil, pues bueno, nada, es el gigante de América. Y de Brasil me impresiona que, a pesar de que tienen una lengua diferente a nosotros, de que hablan un idioma distinto, se parecen mucho, también tienen mucho nuestro carisma, también tienen ese corazón dispuesto a ayudar, a ponerse en el lugar del otro, a ser resilientes, a ser empáticos. Entonces creo que eso es algo bastante curioso. A mí me impresionó como ellos ven programas que nosotros vimos, programas que tenemos en la televisión venezolana, ellos los tienen pero traducidos en portugués. O tienen algunos refranes que nosotros decimos en español, pero ellos los dicen en portugués. Esas cosas son curiosas. Y pues en cuanto al complemento, pues nada, creo que los acuerdos bilaterales deben mantenerse, deben crecer, inclusive en materia gasífera, en materia minera. Hay cualquier cantidad de acuerdos que Brasil y Venezuela deberían fortalecer y, por supuesto, crecer de la mano. Las cosas, digamos, positivas que vi de Brasil, pues la lista es larga. Creo que tienen el territorio, tienen los recursos, tienen el factor humano, tienen todo para ser una potencia del primer mundo. Y lamentablemente quizá por las instituciones también, y sí, digamos por esa puja que tienen en el Congreso, que como que no llegan a ponerse de acuerdo para construir algo. Quizá eso le ha pasado factura a Brasil en las últimas décadas para hacer lo que se espera que Brasil debería hacer. Y bueno, sí, creo que estos son los tres países. Bueno, perfecto. Mi última pregunta, para darle paso a las preguntas que hayan escrito las personas o que vayan a hacer en vivo, es bueno, si hay algo que tú quisieras decir que yo no haya preguntado, alguna inquietud, estamos abiertos para que la menciones. ¿Cuál es la pregunta y tu respuesta? Algo que sí, bueno, solo voy a cerrar para darle paso a las personas. Solo cerraré para darle paso a las personas. Creo que han estado, digamos, sí, bastante buenas tus preguntas porque han traído algo de información acá al debate. Entonces, de mi parte creo que no complementaría nada. Solo me gustaría cerrar este espacio diciendo que los venezolanos necesitamos hacer algo para ganarnos o para hacer que los esequibanos se ganen la idea de ser venezolanos. Y eso lo conversamos bastantes veces tú y yo. Yo creo que no podemos despertar a un muchacho esequibano, levantarlo de la cama. Mira, despiértate, ahora eres venezolano. El chico dirá, pero yo hablo inglés, yo he vivido toda mi vida aquí, que es Venezuela. Creo que es un proceso de construcción que debe darse y debemos alcanzar las estrategias para que eso pueda darse. Así que felicito a esta institución de la cual perteneces parte, Venezuela Esequiba, por en esa orden de ideas, pues ir creando estrategias para poder difundir este sentimiento de que el Esequibo es parte de Venezuela y que debemos hacer algo para que los esequibanos de alguna forma se interesen más
en venir a este lado. Es hora. Así que bueno, aplaudo esta iniciativa, esta actividad y que sigan muchas más. Adelante. Gracias a ti, David. Bueno, yo sí, puedes continuar con la parte de las preguntas nuevamente. Vale, muchas gracias a Domingo y a David. Muy interesante esta conversación. La verdad que una experiencia muy rica la que nos aporta David en su experiencia. Estuvo conviviendo con nuestros hermanos esequibanos y con los hermanos guyaneses también, porque también estuvo en el territorio de Guyana, en Georgetown. Y bueno, una experiencia de lujo. Muchas gracias por compartir tu experiencia, David. Gracias. Bueno, si alguien en el panel tiene alguna pregunta, puede levantar la manito o escribir por el chat para darle el pase, si alguien tiene alguna duda. Ok, Carlos, adelante. Gracias, Yosir. Mi pregunta, David, es que mencionaste antes que los guyaneses, para el ciudadano común en Guyana, y supongo que también en el Esequibo, la reclamación de que Venezuela tiene sobre Guyana o sobre el Esequibo es un mito, pues algo de lo que saben muy poco. Te quería preguntar si en algún momento ahondaste con el ciudadano común en Guyana sobre la reclamación y les dijiste, no, mira, en verdad es una reclamación muy, muy real, y cuál era su perspectiva al respecto. Todo el tiempo, Gracias. por supuesto, todo el tiempo lo hice siempre que hubo la confianza para hacerlo, porque sabiendo que es un tema que toca susceptibilidades, tendí a ser un poco cuidadoso con eso, pero tuve la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones y sí encontré esa mezcla entre desconocimiento y curiosidad. Simplemente me escucharon como, ¿será verdad? Esto es así. Incluso fui un paso más adelante y les hablé un poco del registro, del cual a pesar de que no tenía mucho conocimiento, sé que existe, en el cual los esequibanos pueden registrarse y pueden, sí, de alguna forma postularse o hacer el intento de obtener su cédula venezolana. Les hablé de eso y lo que sentí fue esa mezcla, digamos, de curiosidad y desconocimiento. Tuve un hecho que quiero traer brevemente, y hubo un señor, creo que fue la única vez, o tal vez hubo alguna otra que no recuerdo, pero esta es muy clara, que la recuerdo. Un señor en el supermercado me abordó y me dijo, sí, fue algo grosero el señor, en inglés por supuesto, me decía, tu presidente se volvió loco, ahora Maduro está diciendo que el Esequibo le pertenece. ¿Desde cuándo acá? Desde el río Rara hasta acá, hasta Georgetown. Esto es Guyana. Y ahora tu presidente sale y que se le ocurrió ahora y que le vamos a dar el Esequibo. Traigo esa anécdota porque es un poco más de lo mismo. Es aquella ignorancia de que no es algo que a Maduro se le ocurrió ahora, de que es una reclamación real. Pero sí, eso pasó en algún momento. Yo simplemente enmudecí. Yo continué haciendo mi trabajo y di media vuelta y me fui. Pero sí, para responder nuevamente a tu pregunta, por supuesto que ahondé y pregunté, sondeé para ver qué sabían ellos de ese tema, y por supuesto hice el trabajo, porque a pesar de que no me considero activista a tiempo completo pro Esequibo, tengo ese sentimiento y el sentido del deber me obligaba, era algo innato que me decía, ¿sabes qué? Tienes que hacerle saber, por lo menos a esta persona, como te digo, no a todos, solo a aquellos con quienes tenía más confianza, de decirle, mira, ¿sabes qué? Tienes que decirle que el Esequibo es parte de Venezuela por estas razones, y que bueno, ya todo lo otro que te decía, que puede acceder a su cédula venezolana. Vale, ¿queda aclarada la duda, Carlos? Sí, yo sí, muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Una última pregunta que quería hacer, si me permites. Vale, adelante. David, les hablaste sobre la relación Surinam, que tiene Guyana con Surinam, y tenían los guyaneses la misma perspectiva que tienen respecto a la de Venezuela. Realmente yo solo... Disculpa. Realmente sobre Surinam les pregunté qué conocían de Surinam. Quizá no responda a tu pregunta del todo, quizá yo no lo haya hecho del todo,
y en parte es por esto que te decía, que como venezolano tengo el sentimiento y el sentido del deber. Me decía, ¿sabes qué? Tienes que conocer a esta persona con quien estás haciendo una amistad, tienes que hacerle saber que él es esequibano y que es venezolano como tú. Pero en el caso de Surinam, quizá por no ser surimanés, no sé si está bien dicho el gentilicio, quizá por ese caso no lo ahondé, pero sí me di a la tarea de preguntar: ¿qué conoces de Surinam? ¿Qué conoces de Guyana Francesa? ¿Qué conoces de tal y tal país? Y también sentí un desconocimiento, por lo cual hace rato decía que me parece que ellos se han aislado de todo. Entendido, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Si alguien más tiene alguna pregunta en el panel, estamos abiertos. Nadie escribe por el chat. Nadie ha levantado la mano. Vamos a esperar 20 segundos más a ver si alguien se anima. No tengan pena, aquí todos estamos entre amigos. Hay una pregunta en el chat que habla de la infraestructura, Yosir. Si la puedes leer, Domingo, por favor. Sí, cómo no. Segundo. Aquí dice, ¿cómo la infraestructura a nivel de servicios, energía de Guyana? Ok. Preguntó Simón Angulo Arbelo. Mira, tú me vas a hacer retratar, pero es que tengo que decirlo. Él, no yo. Ok. Ya, mi teléfono parece que quiere quedar como sin batería. Voy a conectar un poco el cable del cargador. Tú me vas a hacer retratar, pero tengo que decirlo porque lamentablemente es la verdad. Los servicios en Guyana funcionan mejor que en Venezuela. Es triste. Pero tú, por ejemplo, quieres acceder al servicio de gas en Guyana y vas a cualquier estación de servicio y simplemente compras la bombona y te la llevas listo. Igualmente el agua potable la tienes. Es algo tan sencillo, es algo demasiado básico. Los servicios, el agua, el gas, la luz. Creo que se fue la luz una vez en mis 4 meses. Creo que la luz se fue alguna vez. Pero sí, me da pena y con sentimiento de tristeza lo digo. Al menos en este momento de la historia, creo que los servicios públicos de Guyana funcionan mejor que en Venezuela. Es lamentable. Comprendo. Bueno, yo pudiera aprovechar de hacer una preguntita. ¿Cuánto se demora ir en el viaje que tú hiciste de Puerto Ordaz a Guyana y de regreso? Cualquier persona puede hacer eso, o para una persona mayor es un viaje imposible por el mar. ¿Qué tan confortable es la lancha? ¿Cuánto cuesta en dinero? Mira, ese viaje para Guyana no es un viaje recomendable para una persona mayor. Es un viaje plagado de riesgos. Y yo precisamente hoy publicaba algo de los riesgos. Pero la lancha no es confortable para nada. Estás bajo un techito sentado así con los pies inclinados. ¿Sabes? Sentado en una tabla. Alrededor de 12 horas. A través de ríos y del mar. En corrientes muy fuertes que pudiesen en cualquier momento voltear la lancha. Y si no sabes nadar, si no tienes un salvavidas, probablemente perder la vida. Ese es uno de los principales riesgos. Las lanchas generalmente se daña el motor y se puede dañar a mitad del mar y la lancha puede quedar allí varada porque se dañó el motor. Hay muchos piratas, lamentablemente hay piratas que llegan a robar a todo el mundo que esté allí en la lancha y está lleno de muchos peligros ese viaje que dura alrededor de 12, 15 horas. Llega un momento donde tienes que hacer unas escalas y dormir en algún pueblito en el Orinoco donde las plagas, las nubes de plagas llegan y te abordan. Es un viaje bastante riesgoso. Y lo costoso también, está costando como ¿Y 100. cuánto cuesta? Cuando ¿Cuánto te costó? A mí me costó $70, pero escuché que ahora estaba entre 100 y $150. Aumentó. ¿Dólares eso? ¿Dólares guyaneses? Hablando de dólares americanos, en dólares guyaneses serían $25,000 guyaneses.
forma aérea o en forma terrestre, porque escogiste esa ruta, es la más barata, no conocías las otras o no existen las otras. Sí, esa es la más económica, esa es la ruta más barata. O para el momento lo era, porque a como están las cosas, creo que puede salir hasta más rentable atravesar Brasil y llegar por Leten. Me parece a mí, cuando estaba en Brasil lo estuve considerando y creo que sale más barato. Em, no sé qué piensas tú, Domingo, sobre la construcción de una carretera entre el Estado Bolívar y el Esequibo. ¿Qué pienso yo? Bueno, ahora me entrevistas tú a mí. Ay, no. Problema. Mira, hay un proyecto muy antiguo que son los proyectos de integración. La que tengo aquí el eco que mi mamá está oyendo entonces me oigo de integración estructural, ¿no? De toda Sudamérica. Entonces hay un proyecto que justamente pasa por San Martín de Turumbán, atraviesa toda la zona de reclamación hasta llegar a Georgetown, y hay otra que es la que está haciendo Brasil a través de Leten, que cruzan el Esequibo Sí, desde sí he escuchado. el suroeste hacia el noreste y llega hasta Georgetown. Al principio fue algo gracioso, según tengo entendido, porque Guyana estaba absolutamente negada y ahora está queriendo reactivarlo, ese tipo de proyectos. Yo pienso que como toda carretera trae cosas positivas y cosas de repente son contraproducentes, pero al final yo creo que se pone, al final tiene la interconexión, el intercambio. Y yo creo que al final en suma es algo positivo. Uno lo ve, por ejemplo, con la misma carretera que hay entre Brasil y Venezuela, que también tiene algo que ver o bastante que ver con el asunto del Esequibo, la carretera que llegó hasta Santa Elena de Guairén, luego en el año 70 y algo, con Caldera y el presidente entonces de Brasil, en la conexión desde Santa Elena de Guairén hasta Boavista, como una carretera de tierra. Luego nuevamente Caldera en su segundo mandato con el presidente de Brasil en ese momento, en el 99, hace ya la carretera asfaltada con Fernando Enrique Cardoso, por cierto estudió en Venezuela, en la central. Y bueno, que sería ahorita de muchos venezolanos que están migrando hacia casi a Brasil sin esa carretera, ¿no? Sí, señor. Yo pienso que esa carretera que une a Venezuela con Guyana atravesando todo nuestro Esequibo, la veo como positiva. Yo auparía que eso continuase. Claro, llegará el momento, entonces aperture, cuando se abra. Bueno, entonces estás entrando Guyana, estás entrando Venezuela, si todavía continúa la reclamación, pero es un tema en el que... Y si no avanzamos por el lado de Venezuela, Brasil sí lo va a hacer, porque Brasil tiene unos proyectos geopolíticos muy claros, muy estables, y por más que haya tropiezos, por más que haya corrupción, por más que haya todo, lento, rápido, siempre van a... Pero haber Creo que sí, Domingo, creo que sí. Adelante. Bueno, creo que ¿no ves ninguna pregunta en el chat, Domingo? Yo no la veo. Déjame revisar un segundo. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta. Bueno, que queremos agradecer a todos los participantes en este mini foro, en esta conversación, junto a Domingo González y nuestro querido amigo David Vázquez, quien, bueno, nos ha relatado una valiosa experiencia, Valdés, disculpa, que nos ha relatado una valiosa experiencia que ha tenido en la visita que tuvo en el territorio Esequibo y en Guyana. Así es. La verdad, bueno, esperamos, se quedó corto el tiempo y creo que vamos a necesitar una segunda jornada para que nos relates un poco más en detalle esas experiencias, cómo son los esequibanos, qué costumbres tienen, la gran cantidad de diversidad cultural que
que tenemos en nuestro territorio Esequibo y también en el territorio de nuestro hermano país, la República Cooperativa de Guyana. Así Y es. esperamos que todos los que estamos aquí, más temprano que tarde, vayamos allá al Esequibo y ejerzamos soberanía y le demos un abrazo. Bueno, ahorita no, en tiempos de coronavirus no, pero una vez que pase este periodo de pandemia, le demos un abrazo a nuestros hermanos esequibanos y a nuestras hermanas esequibanas. Gracias a todos por haber asistido. Cualquier pregunta o duda pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales que están en pantalla o llamarnos a nuestros números telefónicos. Estamos completamente a la orden. Recuerden que todos los venezolanos seguimos juntos trabajando por una Venezuela esequiba. Muchas gracias a todos. Gracias, Yosir. Hasta luego. Feliz noche, feliz tarde a Hasta todos. luego, que tengan feliz tarde. Gracias, David.